Milena te apoya. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Escuchando a los demás. Milena, tu amiga. Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso. Milena, ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. ¡Qué bueno que nos acompaña en este gran programa! Milena, te veo ya lista con todos los invitados. Dinos, ¿qué tema tenemos para este día? Hola, hola, bienvenidos a Milena, tu amiga. Hoy, como les anuncié, vamos a estar hablando del fanatismo. Y el fanatismo es un término que permite designar aquella defensa súper emocionada y apasionada que realiza un individuo respecto de sus creencias políticas, religiosas, ideológicas o de sus gustos e intereses, por ejemplo, musicales, deportivos, entre otros, hacia una persona a quien idolatra, por ejemplo, un cantante, un actor, un deportista, entre otros. La mencionada defensa es constante y no suele cesar ante nada, incluso en algunos casos hasta puede sobrepasar los límites de lo aceptable y entonces el fanatismo puede llevar al individuo a desplegar comportamientos violentos. Y esto es lo que vivimos aquí en nuestro país, y por eso es que vamos a abordar el tema del fanatismo. Conmigo está Adonis Nieto, él es pastor de la Luz, de la Iglesia Luz del Mundo. Bienvenido. Mucho gusto, Milena. Adonis. Muchas gracias. También está el licenciado Guillermo Pantoja, sociólogo. El licenciado Juan Galdames, teólogo. Y también don Raúl Beltrán Bonilla, él es comunicador. Bienvenido. Y bien, esto es en parte como el fanatismo es como una pasión desbordada hacia un tema, pero esto no es nada nuevo, siempre ha existido, el licenciado. Sí, de hecho la palabra cultura, si vemos la raíz de la palabra cultura es culto, el culto del pueblo. La cultura es lo que cree el pueblo, aquello que cree la masa, la gente. Y el ser fanático es una condición humana. Todos los seres humanos buscamos una construcción de identidad individual y colectiva. De identificarnos. Sí, sí, y el gran fanatismo colectivo se llama identidad nacional. Cuando un pueblo, un país se siente propio en su identidad y dice yo soy esto y no soy aquello, está haciendo una diferencia. Soy salvadoreño porque no soy guatemalteco. En ese sentido construyo una identidad personal que la hemos visto en muchos países del mundo, sí, que esa identidad, ese fanatismo por la identidad nacional crea guerras. Y el país crea muchas enemistades. Sí, y el país más conocido por todas y todos, que es Estados Unidos, construye ese fanatismo hacia su propia identidad. Y ese es un fanatismo que no lo vemos mal. Nada más vemos el concepto de fanatismo de la parte negativa. Es decir, a lo que quiero llegar es que todas y todos somos fanáticos en algo. En algunos temas tú los mencionaste, la religión, la política, la ideología, la filosofía, el deporte, la música. En pocas palabras, toda actividad humana puede generar fanatismo. Así es. Bueno, y es un tipo de ceguera. Y esta ceguera produce realmente en el ser humano ese, como decía yo, apasionamiento que lleva a que el fanático se comporte en ocasiones de manera violenta e irracional. Y el fanático está convencido de que su idea es la mejor, entonces va y la defiende. Y usted decía, es lamentable, por ejemplo, lo que sucedió el día domingo en cuanto al deporte nacional. Sí, y como decía el licenciado, el problema de esta sociedad nuestra es que es una sociedad altamente enferma. Enferma de violencia, producto de la subcultura, producto de la identidad. Y lo vemos en el deporte, por ejemplo, que es una de mis ramas. Aquí aparece gente en la Eurocopa, lo que acaba de pasar en Europa, por ejemplo, unos eran portugueses. En la Copa Centenario, unos eran argentinos. Y muchos salvadoreños, y yo no les digo disculpen ni perdonen, porque, como decía el licenciado, es perder la identidad. Yo hay un pueblo que admiro, México. Como México no hay dos. Aman y quieren su tierra y cuidan su cultura. Así es.
Pero los salvadoreños no, mira, men, Messi, vea, Messi, mira, Ronaldo, men, mira, y se ufanan y se cambian el nombre y andan el nombre del fulano en la espalda y hasta se malmatan en los bares. A veces no tienen para el boleto en el bus, pero van al bar el día que hace el clásico, se embriagan, se agarran a sopapos, bueno, ha habido hasta heridos, pues. Es decir, el fanatismo nos lleva y es producto de la cultura, no a veces. Hay gente que sabe leer y escribir, y usted lo mira en Europa, por ejemplo, y los rusos, los hooligans, los ingleses, ingenieros, médicos, arquitectos. Pero fanáticos total. Fanáticos a morir, y hay gente que sabe leer y escribir. Sí. Pero es el conocimiento el que nos lleva a veces, la sinrazón, la que nos encuentra en el camino para desembocar toda la pasión. Y entonces, una de las cosas malas del fanatismo es que queremos invalidar el punto de vista del otro. Totalmente Y peleamos porque el mío es el mejor. Y a veces hasta la fuerza le aplicamos. Queremos imponerlo a la Así fuerza. es. Claro. Y con la violencia. Por eso, claro. Se pelea, pues, por eso, violentamente. Y esto sucede mucho, ya que ustedes son representantes de grupos religiosos en cuanto a las religiones. Se ha querido imponer a la fuerza religiones por fanatismo. Sí, efectivamente. Pero yo creo que el problema del fanatismo es cuando se pasa la línea en la cual la creencia o la pasión que tengo, porque todos tenemos el derecho de apasionarnos por algo. Es una capacidad humana, como decía el amigo, que tenemos los seres humanos. Yo creo que Dios nos la dio. Pero tal vez por causas personales. Pero es que hay una diferencia entre ser fan de algo y ser fanático, porque el fan puede admira, pero gobierna su razón, sus pensamientos. Pero el fanatismo, de hecho, la palabra fanatismo nace de la palabra fauna. Y habían unos personajes que le llamaban faunum. De hecho, hay una película que se inspiró en esos personajes mitológicos que le llaman la película El laberinto del fauno. Eran una especie de divinidades percibidas con patas de cabra, que los sacerdotes de estas deidades, cuando se sentían poseídos, arrasaban, salían corriendo y arrasaban con todo aquel que no comulgaba con sus creencias. Es decir, de ahí viene la palabra fanatismo, que en otras palabras, el fanatismo es un acto animalesco del ser humano, porque pierde totalmente la razón, que es lo que nos diferencia de los seres humanos. Y además que también, si es pasional, a mí pues realmente me viene como a la cabeza eso que es totalmente irracional, es decir, las pasiones más bajas. Pero yo creo que a veces no es necesario llegar a una expresión casi como enervada, ¿verdad? Con los ojos desorbitados y el pelo revuelto para decir, este es un fanático. Porque, por ejemplo, una persona puede ser muy tranquila en el estadio, por ejemplo, y deja sin comer a su familia y para comprar todos los distintivos de su equipo para irse al estadio. Entonces él pasó una línea, ¿verdad? En la cual debería de haber visto primariamente por las necesidades de su casa, de los útiles, de la comida, del pago de la luz en su casa. Es un acto irracional. Y no para ir a apoyar al equipo de su preferencia. Entonces ahí su pasión interna, aunque no se haya expresado de una forma, como repito, espectacular o enervada, ¿verdad? Violenta. Pero pasó una línea. Y luego está lo que ya hemos comentado, cuando se llega a pasar la línea de perjudicar al otro, la integridad física, la integridad moral, intelectual, etcétera, cuando se le quiere imponer o echar el camión, como decíamos en la cancha, con mi idea, y que tiene que pensar así, y lo ofendo, lo menosprecio, hasta lo veo mal, ahí es donde ya pasamos la línea. Pero fíjese que entre lo que investigué dice que la psicología afirma que el fanatismo surge a partir de la necesidad de seguridad, porque experimentan la seguridad que todo ser humano necesita, pero dice que son personas que realmente tienen muchos vacíos, entonces necesitan ser parte de algo. El fanatismo se construye en el colectivo, en el grupo, ¿verdad? Porque en el fanatismo está el que lo impulsa, el que lo ejecuta y el que lo observa. El que lo engancha. ¿Verdad? Y, en buen salvadoreño, Raúl. El que le lava el cerebro. O el que lo utiliza. Se ve en cualquier grupo, en cualquier masa, se ve que hay uno que es el que impulsa, el que tira la piedra, otro el que va con la fuerza y otro que se queda expectante, siendo parte del grupo. Ahora bien, tú misma lo estás diciendo, en la búsqueda de la construcción de esa identidad individual, ese sentido de pertenencia que es la seguridad, es lo que hace que una persona entre
a un grupo en el cual éste se desenvuelve con el fanatismo. Cualquier índole, vuelvo y repito, cualquier actividad humana nos puede generar un fanatismo. De hecho, una causa social, el mismo etcétera. conocimiento, la misma ciencia genera fanatismo. Stephen Hawking, que es una de las mentes más brillantes, es un hombre de conocimiento, pero no necesariamente es un hombre sabio, porque los sabios no necesariamente son inteligentes y no todos los inteligentes son sabios, si no, no hubiéramos desarrollado la bendita bomba atómica. Pero muchas personas buscan en su fanatismo el conocimiento, otros lo hacen en el ateísmo, otros lo hacen en El Salvador, por ejemplo, la política, las maras. Son las expresiones más grandes de fanatismo que podemos encontrar, y que se expresan en otros espacios como el deporte. Es decir, y además las expresiones de fanatismo van con la época. Y como decía Aniceto Porcisoca, que en paz descanse, uno de enganchado es tonto. Porque vienen entonces los intelectuales en cualquier rama de la vida de este país y no solo programan los actos que después vendrán en actitudes de la gente, sino que aparecen canciones, aparecen discursos, símbolos, incitaciones, gente que marca el terreno como lo hacen los perros, perdónenme la expresión. Usted ve que de repente pasó un perrito aguacatero por ahí orinando la parte del arbustito. Delimitando territorio. Sí, y viene un chucho de raza y pasa haciendo lo mismo porque quiere marcar su territorio. Pero eso es una conducta bestial, una conducta animal, con perdón de los animales. Pero es lo que usted decida. Sí, exacto. Ahora, esto de los símbolos me parece interesante porque incluso, bueno, la industria, si hablamos de la industria del deporte, por ejemplo, o del marketing también detrás de esto, claro, todos los logos y todas las insignias y todo lo que me hace ser perteneciente a algo. Mira cómo el fanatismo influye a organizaciones. La organización humanitaria más reconocida para Occidente se llama Cruz Roja, pero para los países de religión islámica es la Media Luna Roja, porque el símbolo no lo podés jugar en cualquier espacio, porque hay connotaciones históricas. Detrás del símbolo y del fanatismo hay una historia colectiva o individual. David Koresh les contó un cuento, les dio paja, como bien lo dice Raúl, y alguien lo creyó, y un grupo lo creyó y lo siguió. Y ese es uno de los casos en que viene otro elemento importante. Los seres humanos somos fácilmente influenciables. Manipulables. Porque nosotros siempre andamos buscando las respuestas del porqué de las cosas, el origen de las cosas, para qué existo, por qué existe el mundo. Y buscamos esas respuestas, algunos en unas ramas, otros en otras. Y hay personas que son mucho más propensas a caer en manipulación y hay otras que les es más fácil manipular. Y eso lo podemos ver fácilmente, aún en nuestro país. Yo recuerdo, no sé si ustedes se acordarán. Es maquiavélico, pero es cierto. Sí, no sé si ustedes se acordarán de que hace un par de años quería entrar una secta que andaba cazando a la gente hasta con animales, con perros, si no mal recuerdo. Con gatos. Y con perros. O gatos, creo. O gatos, y después quería venir el otro que se llamaba el Anticristo, y creó todo un movimiento de gente que se andaba tatuando el 666, crean moda, crean marketing, crean colectividades que empiezan a darle respuesta a las grandes preguntas existenciales desde la perspectiva de una persona. Y eso ha sido visto en cualquier país, no tiene que ver con que seamos un país subdesarrollado, ¿sí? Solo es de ver Estados Unidos, que es donde más sectas hay. En Texas, por ejemplo, la inmolación de cientos de personas, o en la Guyana. Correcto. Con Jim Jones. Es decir, eso es parte Bueno, no nos vayamos muy lejos con lo de ISIS. Con lo de ISIS, y tiene que ver con lo que tú decías, el vacío que tienen los países más industrializados, con mayor capital, tienden a ser países más individualistas. Entonces las personas lo que terminan haciendo... Sí, y entonces busca respuesta. Puede ser, pero miren lo grave, por ejemplo, y qué bien que el licenciado lo menciona. Si vamos después a ver la conducta de las sociedades, justo yo hacía la comparación hoy. ¿Qué sociedad es más criminal? ¿Los combatientes de ISIS o la sociedad salvadoreña? Y digo porque indigna ver cómo un niño de 12 años, no sé si ustedes lo vieron, es decapitado. Está el video circulando, un niño de 12 años que lo capturan porque viene del otro sector contrario a ISIS. Un niño que no es combatiente, en su rostro de inocencia, él lo muestra incluso cuando comienza a llorar que está listo para el holocausto. Pero aquí, la noche, por ejemplo, mataron a una señora en un taxi embarazada de 7 meses.
una criatura, una niña de 20 años que la tiran descuartizada aquí frente al playón de Quesaltepeque. Es decir, ¿qué sociedad entró a ser más criminal? Pero usted ve, por ejemplo, el estandarte de ISIS, lo vemos en la televisión, y es un grupo que está lejos de nosotros, pero que se identifica con una sociedad tan brutal o peor quizás que la de ellos, que es la nuestra. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cuál es? Aquí hacemos apología del delincuente. Incluso hasta le prestamos y tenemos la facultad de decirle, mira, te voy a ayudar en esto. Es decir, ¿hasta dónde hemos llegado en la conducta? Lo nuestro no es sencillo, le digo, es grave. Y no tal vez por uno que ya frisa la tercera edad, sino las generaciones que vienen. ¿Qué país le estamos dejando a esas generaciones? Y ahí tenemos responsabilidad en los medios de comunicación. Ojo. Es una de las cosas que estábamos comentando aquí con el amigo, que nuestra sociedad, nosotros por ejemplo fuimos afectados por una guerra civil. Los jóvenes de hoy han sido afectados por la guerra social que tenemos. Tenemos que trabajar con la niñez para amueblarlos intelectual y emocionalmente para evitar que este tipo de ideas foráneas o que nacen aquí mismo los fanaticen, porque aquí tenemos que hablar del fanático y el que fanatiza, o manipula o usa al grupo. Yo, como el campo nuestro, digamos, es la Biblia, yo veo ahí dos casos. Uno, en el libro de los Hechos, cuando la historia del nacimiento de la iglesia, el crecimiento, hay una manifestación, como decimos ahora, o una concentración que se da cuando a Pablo lo estaban acusando. Y dice que había en ese tumulto de gente, ¿verdad?, un montón de gente acarreada, porque dicen que la mayoría de la gente que estaba ahí ni sabían por qué los habían convocado, pero ellos estaban gritando una consigna para que mataran a Pablo, ¿verdad? Pues no sabían por qué, y por qué tienen que matarlo, ¿verdad? Entonces aquí se da mucho de esto, por la ignorancia. De que y en lo político, que en camiones, sí, en lo político, deportivo, no religioso, lo que sea, ¿verdad? La gente no sabe a qué va, y mira, quememos llantas, y cuando ya la está quemando, pues, ¿y por qué la estamos quemando? Hasta tú estás preguntando, porque falta de instrucción, de cultura, de un acervo intelectual y emocional de la gente. No, y realmente el fanatismo político es tremendo, porque es no reconocer cuando de tu lado se equivocan y sigues irracionalmente apoyando lo que yo creo que el problema grave es que la misma mano peluda está detrás de todos los partidos políticos. Entonces la gente al final se pelea por cuestiones que no tienen razón de ser, porque al final hay una agenda que se viene ejecutando, y no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Pero hay cosas que nacen ya con el fanatismo. Por ejemplo, hemos mencionado aquí al Islam. El Islam fue fundado por el Vaticano, y para esto se utilizó al obispo de ese sector de África en ese tiempo, que era San Agustín, y escogieron a Mahoma para impulsarlo como un líder mesiánico para los árabes. Pero la intención era que el Vaticano quería que se combatiera a los que profesaban la fe cristiana ajena al catolicismo. Querían conquistar África y querían conquistar Jerusalén. Entonces, de esa manera crearon una religión con un ejército armado para poder combatir. El problema es que cuando ellos se posicionaron de Jerusalén, cuando el Papa quiso reclamar, ya no se lo dieron, porque ellos ya tenían poder, y fue cuando empezaron las cruzadas, ¿no? Y a partir de entonces empezamos a ver nosotros cómo en nombre de Dios se han hecho grandes atrocidades, y se siguen haciendo, ¿no? Y se crea, por ejemplo, ISIS, que es un grupo creado para tener una razón por la cual estar peleando y estar bombardeando esa zona, y es gente que totalmente son aguerridos, son gente, como se dice, bravilla, ¿no? Que no tienen realmente, como se dice en buen salvadoreño, no tienen alma, pero realmente sí tienen alma. Lo que pasa es que nuestra existencia normal se resiste a aceptar como miembro de la familia un espécimen que actúe así, ¿no? Sí, fíjese que en lo que dice el pastor hay mucho de cierto. Por ejemplo, cuando usted compara o analiza los 500 años de la conquista, nuestros indios tenían religión. ¿Sí? Tenían religión. ¿Qué sucede 500 años después?
y vamos no a lo teológico y al dogma, sino vámonos a lo ideológico. Usted ve las dos fuerzas en este país, no han desmontado sus estructuras propagandísticas. Uno dice, El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán. Es un canto violento. Y el otro dice, patria o muerte venceremos. Cuéntenme. Bueno, nos vamos con esta reflexión a un corte. Hoy estamos hablando del fanatismo, ya ven. Personas adelante de mí. Están llorando porque se agotaron los boletos de Justin Bieber, fanáticas. Ahora, no sé si en la adolescencia, por eso de querer pertenecer a un grupo, de identificarme con algo, se da lo del fanatismo. Yo tuve mis cuadernos sellados de los actores y los cantantes. Y Menudo tenía todas las revistas y fanática de Tus Menudo. primeros héroes son tus padres, dependiendo de la familia, ¿verdad? O alguien cercano. ¿Qué busca el fanático? Lo que busca es catarsis. ¿Qué es catarsis? Desahogo. Lo que yo no le puedo hacer a otro, busco el espacio donde desahogarme. El hooligan. Lo que yo no le puedo decir a mi jefe, ¿por qué me echa? En el estadio lo hago. Mira qué interesante que las protestas populares de los 80 eran mucho más agresivas que las que hay ahora. De hecho, los que andan haciendo protestas acá solo son los señores ya jubilados que están con problemas. Pero anda a ver los estadios ahora. Son mucho más violentos que como eran las expresiones de fanáticos del fútbol hace 20, 30 años. El fanático busca sacar aquello que le está incomodando. Cuando se junta un católico y un protestante, lo que buscan no es convencer al otro, es defender lo que creen. Y lo hacen en función de hacerte pedazos a vos. Solo es de escuchar. Cuando hay previo una campaña política, dos señores se toman el café insultándose. Es decir, le hacen la campaña gratis a los partidos. ¿Qué buscan? ¿Qué busca el fanático? Desahogo. Ahora, el problema del desahogo es que nos lleva a casos de intolerancia como lo que estamos viviendo. Como ese joven que después de salir de un concierto solo golpeó un carro y lo terminan asesinando. Ese es el problema del fanático cuando llega a los niveles de intolerancia. Lo estamos viendo en Estados Unidos. O de matar incluso al cantante o la cantante que admiran. Correcto. El caso de Versace, ¿no? De que lo adoraban tanto que terminan matándolo. Entonces, ese es el problema del fanático. Ahí es donde se vuelve irracional. Todas y todos somos fanáticos de algo. Solamente pregúntese qué es lo que usted más compra, qué es lo que usted más consume, qué es lo que usted más ve. Hay gente que está fanática de las noticias. Bueno, pero es diferente ser fan. Eso es lo que marqué. Ser fan a ser fanático hay una diferencia enorme. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día es, un amigo me dijo hace como 20 años, el problema, mire, ahora hay tanta gente en el mundo, ¿no?, que usted siempre va a encontrar alguien que apoye una idea por loca que sea. Correcto. Porque todo el mundo quiere identidad, o sea, cobrar identidad en un mar de anonimato. Entonces quiere sobresalir por una forma de vestir, de pensar, de gritar, de lo que sea, ¿verdad? Y puede convertir cualquier causa por mínima que sea, como estamos hablando del domingo en el estadio, un partido que no tenía mayor trascendencia. ¿Qué copa se jugaba? ¿La copa de leche o de cacao? Nada. Sí. ¿Pero qué? Es una chonguenga. Cualquier cosa, cualquier motivo es bueno, como decía antes, el anuncio que los motivos sobran, Chepetoño, ¿va? Sí. Entonces, cualquier motivo es bueno para decir, miren, aquí estoy yo tiré la piedra. Yo le pegué la piedra, ¿qué le pegué? No, es algo, no me avergüenza haberle pegado la piedra y haberle reventado la cabeza, no, es algo que lo quiero hacer ver como algo que me pone arriba de todos los demás. A mí lo que me llama, por ejemplo, ya que abordamos lo del deporte, ¿por qué en El Salvador somos demasiado fanáticos con el fútbol? Y los demás deportes como que no existen. Bueno, hay una conducta normal dentro de toda la sociedad salvadoreña. Papá tiene su criatura, su niño, y ya tiene 2 años o 1 año y apenas comienza a caminar, lo primero que le buscamos es una pelota de fútbol. Pero a veces no todos son buenos jugando fútbol. Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Que ahí viene el fanatismo desbordado, producto de la alienación, como lo llaman los sociólogos, del bombardeo mediático, no solo de la televisión, de la radio, una estrella, igual que y de los periódicos. Hoy, por ejemplo, están peleando que Ronaldo es campeón de Europa, ¿verdad? Y Messi es delincuente, que lo condenaron al fisco a no sé cuántos meses porque debe tanto.
Entonces hoy se pelean por eso, porque la dignidad de Messi ha quedado por el suelo y al otro le indilgan que es hasta afeminado. Es decir, llegamos a esos niveles de miseria mental, que es lo grave. Familias peleándose por los tipos que ni conocen. Sí, y esa gente, Ronaldo, yo sé que no sabe dónde queda Nejapa, Popa o Cuscatancingo, por el amor de Dios. Messi menos. Pero aquí el colectivo está alienado, no sé si es la palabra correcta, dentro del fanatismo que ya transgrede las reglas normales de ser fans. Y ya, como él decía, vamos a defender mi idea. Mi ídolo es Ronaldo, ¿verdad? Y Ronaldo, cuidado, ¿verdad? Qué lindas piernas. Hasta el hombre se torna medio raro hablando. Sí, hablando bien del otro. Entonces digo, ¿en qué sociedad estamos? En una sociedad altamente consumista que no sabe para dónde va. Que eso es lo más grave. Sí. No, yo le decía esto porque, mire, acaban de ver dos eventos muy importantes de deportes. Hablo de la Copa Davis de tenis, un buen juego. Sí. Y por otra parte, en el estadio también, el Mágico, ahí estaba la gente que va a ir a las Olimpiadas. O sea, el valor que tienen esos eventos. Y solo. Es porque nos han enseñado que el deporte es solo el espectáculo. Y no, pero sí es espectáculo, pero de... Sí, pero no te han enseñado que el deporte atletismo. Es calidad de vida. Sí, ¿verdad? Porque también hay otra rama del deporte que se ha convertido en un espacio de fanatismo, que es el culto a la imagen. Ahora proliferan más los gimnasios. Sí. ¿Ah? Porque todos están buscando verse... No bonitos. No solo verse bien, no es el hecho de verse bien, es que lo vean bien. Okay. Porque una cosa es que usted se sienta bien. Yo conozco personas, adultos mayores, que corren mucho mejor y soportan incluso sesiones de yoga más que un joven. Pero no es el hecho de... Y saben lo grave, como decía el licenciado aquí en su análisis, saben lo grave de este país. Es que este país quiere todos los días seres triunfadores, quiere ídolos, quiere imágenes. Y le digo lo del atletismo, mire, ¿por qué estaba solo el atletismo? Porque viene Canadá, viene los Estados Unidos, viene Antilla. Y le digo, por ejemplo, veo el relevo 4x4, 4x400, masculino. Y participaba El Salvador ante Estados Unidos, Jamaica, Bahamas, Canadá. Y de repente 3 minutos antes dice, El Salvador se retira de la competencia porque tiene 2 lesionados. Yo los había estado preparándose. No íbamos a llegar a la par de esa gente. Es decir, hoy ya nos derrotamos antes de salir a competir o que nos venzan en la competencia. Es decir, estamos en ese nivel de decadencia que ya no es grave, es altamente peligroso. Sí, bueno, estaba viendo una imagen que me colocaron, hay mucho pleito a veces porque por supuesto que cada religión tiene una expresión, tiene imágenes, etcétera. Y por ejemplo, el pleito con la Virgen, la Virgen María. Claro. Aquí realmente muchos se encuentran, ¿verdad? Porque no, tal vez unos son seguidores, otros no, pero se faltan el respeto. No aceptamos que otros tengan culto diferente. Claro, pero de nuevo viene de la inseguridad que cada quien tiene. Como no estoy seguro ni de lo que yo creo, entonces que ataco lo que el otro cree. Sí, con la diferencia que el culto se vino a imponer por la fuerza. Esa es la diferencia. Y se ha impuesto por la fuerza en muchos países del mundo, ¿no? Algo muy importante pero que aclarar. La religión también, la católica. Todas, si tú le ves la historia, todas. El problema es que la religión verdadera, porque la palabra religión que viene del verbo religare, que es volver a unir, la trajo y la vino a predicar Jesucristo. Y esta predicación le da espacio al libre albedrío del hombre. Jesucristo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, que le daba a sus interlocutores la libertad de que ellos pudieran decidir si lo voy a seguir o no. Porque el libre albedrío es un maravilloso don que Dios le ha dado a la raza humana. El problema es que el hombre, al corromper el instinto de dominación que el Señor le dio al principio, trata de someter, de sojuzgar a los demás seres con ideologías, y es ahí donde se da el problema del fanatismo. Se provoca el fanatismo para poder dominar a las demás personas. ¿Qué opinan, por ejemplo, de lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos con Trump? Cuando uno ve que... Donald Trump. Que hay minorías como los latinos que hemos
pues que han hablado mal de los latinos, etcétera, y que los sigan apoyando es porque son fanáticos a ese partido. ¿Qué es lo? Hay algo ahí tiene que haber un trasfondo. Es que creemos que... Mujeres que han sido y siguen apoyando. No, lo que pasa es que uno piensa que cuando llega a los 21 años, como dice la ley, que uno ya es adulto, ya tiene la identidad definida. No, las identidades se van construyendo hasta que morimos. Ahí lo que hay es una sustitución de la identidad con la que nací y adopté una nueva identidad. Yo recuerdo haber visto hace años a un hispano, creo que a un mexicano que había nacido en Estados Unidos, sus rasgos físicos eran de mexicano, eso no se escondía por ningún lado. Y dijo, nosotros los americanos estamos en contra que tanto inmigrante venga a nuestro país a robarnos lo nuestro. Claro, porque los ven como una amenaza. O sea, ya su identidad es abandonar, como muchos salvadoreños, abandonaron su identidad propia y adoptan una nueva imagen. Ahora, yo creo que el caso de Trump es un tema aparte, ¿no? Es un gran experimento social. Pero hay fanáticos. Por eso, es un experimento que nos lleva, por ejemplo, es que tienes un abanico, en una sociedad tienes un abanico, ya no solamente es el anglosajón, el americano, ¿no? Que voy a mal usar el término, el americano que conocemos, blanquito, ¿verdad? Rubio, y el afrodescendiente. Ahora tienes una diversidad de intereses, de grupos. Si los médicos, la medicina en Estados Unidos la dominan los que vienen de la India. Entonces, lo que yo veo detrás de Trump es ver si el anglosajón quiere volver a votar, que había dejado de votar, que le había estado dejando el poder a los latinos, a los afroamericanos, al asiático. Y ese americano conservador estaba relegándose, que ahora la idea es ver si vuelve a despertarse. El caso de Obama, por ejemplo, pero yo a lo que voy es cómo programan a la gente, porque si ustedes se dan cuenta, antes de las elecciones donde Obama ganó, lanzaron 2 películas, una que se llama Hancock, donde el actor es Will Smith, de raza negra, era el superhéroe que venía a salvar a los Estados Unidos. Y luego la película del Quinto Elemento, donde el protagonista es Bruce Willis, donde el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es un personaje de la raza negra. 3, 4 años después es presidente de los Estados Unidos y como un superhéroe Obama. Es decir, que la mente de las personas las manipularon precisamente para que se fanatizaran y votaran por Obama. Interesante. Ahora, que hay un hecho trascendental y eso es otro hecho lastimero, de cómo, como decía Milena, hay gente que sigue a este candidato republicano a pesar del desprecio y de la ofensa que hace a las etnias inmigrantes. Y ahí van incluidos nuestros hermanos salvadoreños. Es decir, ¿a qué obedece eso? A que mi sistema de vida cambió, es posible y puede ser justificable. Lo otro es cultural. Aquí nos vamos algunos, con perdón de mis hermanos salvadoreños, nos vamos algunos para Estados Unidos, venimos a los 3 meses deportados y venimos, el bus, la troca. Es decir, esas cosas, como usted dice, pastor, son analizadas, son estudiadas por los expertos en materia de comunicación o de politología. Pero mire el fanatismo, por ejemplo, con Hugo Chávez. Gran fanatismo, que se están muriendo del hambre ahorita por haber... Claro, pero por eso yo inicié hablando de la cultura. ¿Por socialismo o muerte? Claro, por eso inicié hablando de la cultura, porque todo ser humano busca idolatrar algo. O sea, en esencia, la búsqueda de su propio origen. Pero no se supone que esa esencia del ser humano para idolatrar es supuestamente al creador. Esa es tu concepción porque vivís en una sociedad judeocristiana. Pero si nos vamos a la espiritualidad indígena, que nos habla de otras connotaciones, la diosa luna, la diosa ahora bien, pero idolatraban a seres supremos. Ahora, sí, pero es más fácil cuando nosotros al depositar la confianza, es más fácil aquello en lo que vemos. Y entonces la democracia, que vino a sustituir el autoritarismo de los reyes, lo que hacemos ahora es idolatrar a esas figuras porque creemos que son figuras mesiánicas. Salvadores. Muchos políticos en nuestro país se han visto y se han vendido como figuras mesiánicas y los que los siguen van bajo la lógica de figuras mesiánicas. Estamos hablando de Donald Trump, que está acusando y habla en mal de aquellos que han llegado a Estados Unidos por vía migración, y no a nosotros tenemos 84 empleados que nosotros, siendo los dueños y los jefes, nos sirven y cómo trabajan, y todos los candidatos que han habido, todos los partidos,
Y no nos tratan igual y todavía lo seguimos eligiendo. Pero pues, apliquémosle el descuento porque no quieren ir por a eso trabajar. lo digo, por eso lo digo, es decir, colocamos, el problema de la democracia es que le entregas tu poder a otro sí. y casi lo idolatras. Y fíjese que hasta dónde llega el riesgo en el país nuestro, que dicen después de la resolución famosa de los 4 fantásticos, ¿verdad?, que fueron electos algunos de ellos por suplentes. Así dice. Le digo, es que este país es el país patas arriba, perdónenme. Y sucede entonces hoy que no se puede trabajar porque me tocaron a los que a mí me ayudan, ¿verdad? Por una parte, la pregunta del millón. ¿O no están en el país? O no están en el país. No hacen coro. La pregunta del millón, ¿quién tolera, permite, acepta? Ese tipo de cosas. Pero Usted, amigo televidente, pero hay nosotros. cosas que nosotros ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Porque no somos fanáticos, no estamos en la calle. Esa es la diferencia. Protestando. Sí. Ahora, yo creo que, no sé si tenemos que trazar una línea entre el apoyo entusiasta de algo, porque tampoco vamos al estadio, por ejemplo, y vamos con el entusiasmo de apoyar un equipo El que a mí circo, necesitamos espectáculo, ir a entretenernos. y hay un gol del equipo, no vamos a decir, gol. Yo si lo canto así me echan. Claro, exactamente, ¿va? Y si no, qué aburrido Porque tiene esa que transmitir narración. entusiasmo, Sí, ¿verdad? sí. Y lo mismo se espera de la afición en el estadio. El que va a apoyar a un candidato, claro que hay un límite en el cual tiene que apoyarlo con entusiasmo, pues, y el candidato, hablando de ese escenario, tiene que levantar el entusiasmo de sus oyentes, de sus seguidores. El problema es cuando se fanatiza la gente, es cuando dice, a ver, y si seguimos por el sendero que este candidato nos está diciendo, ¿verdad? Que le demos a medio mundo con $100, lo que sea, ¿a dónde vamos a terminar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Nos va a alcanzar para cuánto tiempo? Y digo, ¿qué importa? Pero votemos por... Ahí ya me fanaticé, porque la lógica me dice... Que no debe hacerlo. Porque los números no se fanatizan. Los números no son fanáticos de nadie. Y cuando ya no alcanzó, ya no alcanzó. Entonces, todos los que se fanatizaron en apoyar esa idea, ahora van a comenzar a pagar las consecuencias y ya no nos gusta. Entonces salgamos a protestar en contra del que apoyé antes, sin medir las consecuencias. Ahora, por ejemplo, lo que sucedió en Orlando. Estaban tildando de fanático el pastor que salió diciendo que era parte por el desorden de los homosexuales, que era un castigo. Lo tildaron de fanático realmente. Lo que sucedió en Orlando, mira, Milena, hay una cosa, una semana antes se inaugura lo que es la semana túnel, ¿por qué? El túnel Gotthard, que es el túnel más largo del mundo. Gott en alemán es Dios y Hard en inglés es duro, el Dios duro. Realmente fue una ceremonia demoníaca. De hecho, ahí sale la figura de Baphomet. ¿Pero eso fue en Orlando o allá? En Alemania. No, eso fue en Suiza. Okay. Gotthard. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se celebra como la especie de la entrada triunfal de Satanás, y ustedes pueden ver en YouTube la ceremonia esa, es una ceremonia Illuminati, ¿no? Entonces, y ahí salen figuras, salen personajes, hombres con hombres, mujeres con mujeres y mujeres con hombres, emulando actividades sexuales. Una semana después es lo que sucede en Orlando. Yo lo que veo ahí no es más que la ejecución, el motivo para ejecutar la agenda gay, la cual es darle a ellos todas las libertades que ellos requieren para poder hacer su vida, ¿no? Orlando nos trae otra vez el debate del siglo XIX, el humanismo y la fe. Cuando surge el humanismo en la Revolución Francesa decía, la razón es el poder que nos permite entender todo sin ayuda sobrenatural. Voltaire decía, la religión no le sirve al rey, pero le es útil. La diosa razón. Entonces, este caso de Orlando nos muestra ese debate desde hace siglos. El humanismo, que es ateo, y el cristianismo. Interesante. Bueno, nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar con el cierre del tema de hoy, el fanatismo. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena. En este lugar
Bueno, es lamentable cómo no hay respeto, porque si esa es la creencia de él, no, simplemente no va a ese lugar, no va a ir a una misa a hacer ese escándalo. Y sabes otra cosa del fanático, que el fanático tiende, y bien lo decía Raúl, es ignorante y falto de conocimiento y de lo que cree. En este país vendemos datos, 70% de la población católica, 2.6 millones de evangélicos. Entonces, puchica, 100% somos almas santas, ¿verdad? Pero hacer una pregunta de lo que cree la gente y no sabe nada, ni siquiera del partido. Yo he escuchado gente hablándome de Adam Smith en partidos de izquierda. Decía usted, Juan. Sí, es que tú mencionabas algo relacionado con el incidente en Orlando, de este clérigo que creo que fue en California, que salió dando una declaración muy fuerte, una postura muy fuerte, pero él pasa una línea muy delicado, porque él es una persona que tiene voz y que es escuchado. Cuando dice que hubiera deseado que más hubieran muerto, ¿cómo puede ser eso si se supone que... Es un líder. Que un líder tiene, especialmente religioso y especialmente de la fe cristiana, no debe pensar así. Que debe de transmitir, porque cada persona tiene la necesidad de arrepentirse. Mientras está con vida puede arrepentir, pero después de eso no puede dar ese paso. Entonces, ¿cómo puede transmitir una idea que es contraria a lo que él mismo supuestamente cree, ¿verdad? Pero que no sabe lo que cree. Cristo, y que lo practica. Exactamente. Y que lo ejerce y que convenza, que persuade, que trata de conquistar para sí en su causa a muchas personas. Claro. A mí me encanta una película que estuvo, y lástima que esas cosas no se llenan, aquí se llenan las actividades paranormales, el conjuro y no sé qué. Fíjense que me sorprendió la película Dios no está muerto, la primera versión, que trata de un joven que tiene que demostrarle con conocimiento a su maestro de filosofía y con su fe lo que cree. Y luego sale la segunda parte que tiene que ver con una maestra que es acusada por hablar de su fe en el país que nació siendo cristiano. Solo imagínate los niveles de intolerancia en los que hay en Estados Unidos. Eso es lo que decía, intolerancia es el problema del fanatismo, es el definitivamente. No aceptar lo que el otro piensa. A mí me parece, porque ni Satanás, hombre, si Satanás cuando tentó a Cristo le ofreció, mira, le mostró los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, le dio la opción de elegir, yo te voy a dar esto si tú a cambio me das esto. Entonces, para mí el fanatismo es más diabólico que el mismo diablo, porque subyuga a la gente por la fuerza, por el filo de la espada, por el cañón del fusil, a cambio de, sin ofrecerle nada a cambio, ¿no? No, interesante. No, y aquí el problema es que, típico, cuando decimos no se tiene que conversar ni de religión, ni de, ¿qué es lo otro? De política. ¿Por qué? Porque realmente es donde surge el fanatismo y hay muchas enemistades. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque no podemos tolerar que usted sea de un equipo y yo del otro, uno de religión. Creemos que debatir es pelearnos. Y debatir tampoco es buscar ganar. Es que yo te comparto mi idea y escucho la tuya y sigamos un punto coincidente, bueno, y si no... Y mire, y mucho más delicado en estos tiempos modernos es basarse en el dogma y en la fe de la gente, tratando de decirle, yo te voy a sacar de la pobreza. Mire, eso es tan grave en la realidad social que vive este país, que le digo, solo hay que invocar a Dios, o si es musulmán, o si es del Corán, o si es del Vaticano, al Dios que sea, le digo, se necesita. Pero antes, conocimiento y corazón, que es lo importante. Bueno, y es que tiene mucho que ver en estudiar. Exactamente. En estudiar, en saber en lo que creo. ¿Qué es lo que creo? Y no es malo. ¿Cuáles son sus...? Criticar lo que se crea. No es malo, pero es una opinión. Ayuda. No tiene nada malo. O sea, no se critica la base, se critica las acciones. Así es. Bueno, y sobre todo también que creo yo, la tolerancia que tanto se necesita para la convivencia. Les agradezco mucho y espero que ahí, si usted se identificó con algunas acciones fanáticas, cambiemos. Todos los días podemos ser mejores. Bye, bye.